Hola a todos de nuevo, clase 5, última clase. Si van teniendo dudas, escriban en los comentarios o para una respuesta más rápida, pues en el Instagram. Eh, Esta clase vamos a hacer la verificación manual, los análisis, compararlos de manera manual junto con el software, versus el software, mejor dicho, y el diseño de los elementos. Bueno, entonces, para empezar, hay que mencionar que el ACI 319 nos da una sugerencia de momentos aproximados, momentos a flexión como momentos positivos y momentos negativos, nomás que aquí se me olvidó mi... Aquí está. Podemos ver que son aproximados, ¿verdad? Y esto porque para nosotros hacer una revisión de nuestros cálculos y ver que el software esté corriendo de manera adecuada nuestros cálculos, pues vamos a tener momentos positivos y momentos negativos. Los momentos negativos, recordemos que si nosotros tenemos un diagrama de momentos, más o menos en donde aquí corre el eje 0, el eje, más o menos van a ser de esta manera. Van a ser así en una suposición en el que nosotros estamos haciendo una viga con carga distribuida, en donde la parte de abajo es los momentos positivos y la parte de arriba son los momentos negativos. Entonces, aquí nos sugieren usar fórmulas empíricas donde W es el peso que le llega a la trave o a la losa. Es lo mismo, de todas maneras se maneja la misma teoría y pues ya dependiendo del- de la ubicación y de la condición, pues vamos a encontrar el dividendo de 14, 11, 16, 24, etcétera. Yo no lo voy a hacer ahorita por efectos de rapidez, pero ya quedó verificado y nos hemos podido percatar que los cálculos son muy cercanos, tanto los aproximados como los realizados de manera matemática. Entonces, el último procedimiento antes de acabar este curso, pues es la verificación de los resultados manuales. Y cabe recalcar que aquí tengo dos hojas de Excel en donde revisamos el diseño de elementos a flexión y las losas a flexión, ¿verdad? Antes de pasar al Excel voy a enseñar el tema de las losas. Cuando nosotros analizamos las losas por el momento máximo, que va a ser quien rige el diseño, ¿qué unidades nos aparecen? Toneladas, metro sobre metro. ¿Qué significa? Bueno, cuando nosotros eh, eh, analizamos una sección de losa, el software está tomando una franja unitaria con un ancho de 1 metro. Entonces, el momento es igual, como si fuera kilogramos metro. ¿Sobre qué ancho? Pues al nosotros no tener aquí una sección base de viga, sino una de losa, pues va a tomar como una unitaria de 1 metro. Ahora, si nosotros, esto visto en planta, si nosotros tenemos nuestro corte, si nosotros tenemos nuestro corte de losa, en donde ese es el espesor de losa y aquí tenemos las nervaduras, pues ¿cuál va a ser el ancho tributario? Si nosotros teníamos en el casetón, si nosotros tenemos de casetón 60 y de nervaduras 15, entonces nuestro ancho tributario es de 75, no va a ser de 1 metro. Entonces lo que tenemos que hacer es únicamente modificar en nuestra hoja de Excel
que en nuestro momento resistente sea mayor al momento resistente, pero de 75 centímetros, no de 100 centímetros, ¿verdad? Si no ha quedado claro, no hay problema, paso a explicar. Aquí yo ya he programado una hoja de Excel de manera muy breve, en donde los datos importantes es el F'C, voy repasando de uno por uno, F'C del concreto, la deformación unitaria del concreto, este número es adimensional, es el mismo número para los diferentes sistemas de medición. Este número te lo va a dar el reglamento, pero siempre es 0.003. Beta, beta es 0.85 eh, cuando tenemos concretos menores a 28 megapascales o 280, y cuando tenemos concretos mayores a 280, beta va disminuyendo su valor con una ecuación que justo ahora paso a mostrar. Phi es el factor de reducción, el factor resistente. En el ACI es dado por phi, y en las normas técnicas complementarias es FR. El, el diámetro de varilla, bueno, esto es sencillo, y aquí he agregado otro adicional. ¿Por qué? Porque hay veces que nuestra sección de losa tiene un momento al centro del claro muy grande. Entonces, si nosotros metemos una varilla del número n, no cumple, no alcanza a cubrir el momento resistente, ¿verdad? El momento último, perdón, supongamos que solo cubre esta parte y queda esta parte sin cubrir. Ah, bueno, entonces aquí lo que necesitamos es un bastón, ¿verdad? O columpios, podría ser. Entonces, por eso se agrega una segunda variante en donde, en caso de necesitar más acero debido al momento flexionante, podamos añadir bastones. El módulo de elasticidad del acero de 2 millones, el FY, BE es la base efectiva, lo que comentaba hace unos instantes, de al nosotros tener 15 centímetros de nervadura, es decir, 7.5 centímetros a eje, más otros 7 centímetros de la otra nervadura, más los 60 centímetros de casetón, son los 75 centímetros. ¿Cuál es el peralte de la losa? Hemos propuesto un peralte de la losa de 30 centímetros con un recubrimiento de 2. El recubrimiento va a variar según la zona geográfica, en donde recordamos que si es una zona muy húmeda, hay que ser más precavidos con el tema de los recubrimientos. Entonces el peralte efectivo pues viene a ser la resta de H total menos el recubrimiento. Y A y C paso a explicarlos ahora. Estos los dejamos en paréntesis, donde la deformación unitaria del acero es dada igual, que es 0.02, mismo caso del concreto, es adimensional y es dada por el reglamento. El momento nominal es el que nos arroja el software, y el momento nominal con el factor de reducción es de 0.90. Entonces eso nos da una resistencia, ¿verdad? La resistencia de diseño, pero por metro. Aquí valdría la pena agregarle el metro, ¿sí? Por unidad de metro, pero con un ancho de 75, pues obviamente va a aumentar, porque estamos reduciéndole el metro a solamente 75 centímetros, y entonces aquí está toneladas metro metro. ¿Sí? Ahí va el ejemplo. Si nosotros tenemos mm,
En los claros más críticos tenemos cerrándolo a 2 toneladas metro. Bueno, entonces yo pongo diámetro de varilla, el diámetro de la varilla del número 3, 0.71. ¿Cuántas varillas? 2 varillas. ¿Quiero hacer algo adicional? No, así que lo voy a borrar. Y aquí tenemos el resultado total de 1.99. Entonces, ok, este 1.99, que sería el momento de diseño, es mayor a 1.94, 93, 95, 96 que tiene. Ok, apenas cumplo, pero estoy dentro del nivel. Entonces, ¿qué me está indicando? Que voy a necesitar dos barras de número 3 para el esfuerzo de flexión. Y así es como tomaríamos el acero el acero de la losa, ¿verdad? Eso de manera manual. Justo ahora paso a explicarlo en en el software, cómo se obtendría. Eh, Sería de esta manera. Si nosotros, a partir de, ay, perdón, a partir de estas que estoy encerrando, son las tools, las herramientas de diseño, ya no son de análisis, son de diseño. Para acero, para vigas, para elementos compuestos, puede ser los acero, por ejemplo, secciones compuestas donde haya perfiles y elementos de concreto, armaduras, diseño de muros, diseño de losas y diseño de conexiones. Entonces, a mí me interesa el diseño de losas. Voy a revisar las preferencias. Tenemos un phi atención de 0.9 como lo indica la norma. Aquí no está la norma mexicana, por lo tanto se diseña con ACI. Y bueno, justo ahora paso a explicar esto, no pasa nada. Barra preferida, bueno, yo ya deduje que va a ser una barra del número 3. ¿En qué direcciones? Bueno, va a ser en 2 direcciones. Y listo. Ya chequé esa parte. Ahora voy a seleccionar las combinaciones que quiero que diseñe. Bueno, quiero que por resistencia diseñe esta y por servicio diseñe esto. Y esto ya no lo voy a dejar. Si quisiera que revisara la de por durabilidad de varios años, pues hubiera puesto, aquí hubiera agregado la carga viva media que nos indica el reglamento, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer. Bueno, voy a poner en Start Design cuál quiero que diseñe. Puedo ponerle que diseñe todas. Yo, a efectos de este análisis, pues que nivele que diseñe en la planta en la que estoy. Ok. Y bueno, no lo diseñó. A ver. Ahí está. Entonces, bueno, voy a regresar. eh, Donde estamos en ceros. Y una vez que le pedí el diseño, eh, aquí tengo dos opciones. Display Fractional Design. Tengo dos opciones del diseño, por elemento finito o por strip based, que es el método de franjas. Sí, creo que así se llama en español. A mí me gusta diseñar por elemento finito, que lo diseña a flexión, que imponga el refuerzo mínimo o no lo podemos poner. Y aquí está algo importante. La dirección del refuerzo. Ok, yo quiero que en la dirección 1, es decir, dirección X, y dirección 2 es
Y. Entonces, aquí que estoy indicando, bueno, quiero que me diseñes el acero superior en dirección X, lo cual eso no es de tanto mi interés, puesto que mi losa la estoy diseñando a flexión. Entonces, ¿cuál le pediría yo? Bueno, quiero que me muestres en dirección 1 el bottom rebar y en dirección 2 el bottom rebar. Ajá, ok. Bueno, pero antes cambio unidades a kilogramos centímetro. Display flexural, que diseñe la dirección X, el acero inferior, que me muestre los valores especificados y puedo elegir que me lo muestre por barras o que me lo muestre por áreas. A mí me gusta trabajarlo más por áreas. ¿Cuánto quedamos aquí arriba? 0. No nos interesa porque no estamos tomando el top rebar, estamos tomando el bottom. Entonces, bueno, dice que no puede ser, entonces así lo dejamos. ¿Cuántos centímetros cuadrados? 0.71 centímetros. ¿A qué espaciamiento? A 75 centímetros. Esto también lo dejamos a 75 y a 0.71. Pero aquí estoy cometiendo un error. Aquí estoy contemplando una sola varilla cuando nuestro análisis era de 2 varillas. O sea, es 0.71 centímetros por 2 varillas, 1.42. Y vamos a aplicar. Y bueno, voy a cerrar esto. Ay, ¿qué nos está indicando aquí? La zona azul, perdón, la zona, ya estoy daltónico. La zona morada es en donde no necesitamos refuerzos. Si nos podemos acercar, aquí nos está pidiendo 0. ¿Y dónde sí me está pidiendo? Pues en los centros, ¿verdad? Recordamos que un análisis por elemento finito es muy preciso. Entonces, ¿cuánto cero me está pidiendo en el centro? 0.03 centímetros cuadrados. O sea, me está pidiendo casi nada me está pidiendo, pero hasta que no cumpla esa condición va a dejar de aparecer eso. Entonces, supongamos que yo pongo mm, 3 barras por 3 barras del número 3, 0.71 por 3, aplicar y ya me sigue aquí, pues realmente 0.006, pues constructivamente no se puede, ¿verdad? 0.02 centímetros, o sea, ya me está pidiendo milimétricamente a 0. Entonces, pues así podemos dar por bueno nuestro análisis. Entonces, a resumidas cuentas, ¿qué sería? Ah, ok, yo tengo mi ancho de franja unitario de 75 centímetros, ¿verdad? Entonces, en donde yo voy a tener 2 barras del número 3 que van por todo, pero en los centros del claro yo puedo agregar un bastón también del número 3. Y con eso, check. Otra cosa, vigas, vamos a vigas, vamos a vigas. Limpio pantalla, marquito sin deformar. Ahora vamos a vigas. Nosotros podríamos hacerlo de manera manual, pidiéndole la combinación ya sea de servicio para checar deflexiones, chalala, chalala, o revisar los momentos de diseño. Algo muy importante que iba a mencionar y que no mencioné de lo que significaban, de lo que significaba A y lo que significaba C, lo paso aquí rápidamente. En el libro de aspectos fundamentales del concreto de González Cuevas, eh,
En flexión, hagan de cuenta que nosotros tenemos algo que se llama el bloque de Whitney, que significa que debemos encontrar en donde la tensión y la compresión de una viga o de un elemento trabajando a flexión sea igual, es decir, que T sea igual a C. Entonces C, C es la distancia del límite de la fibra superior al centroide, no del elemento, sino en donde el eje, donde el esfuerzo es cero. Entonces, ¿para qué nos sirve C a nosotros los ingenieros en obra? Bueno, imaginemos una situación en la que te marca el constructor y te dice, ingeniero, necesitamos pasar rápido una tubería del número 2 sobre una viga. Díganos dónde sería, en qué zona de la viga sería la menos eh, peligroso donde la pasemos. Ah, bueno, donde menos va a suceder los esfuerzos, pues va a ser aquí en el centro, porque aquí los esfuerzos son cero. Entonces es importante calcular C. ¿Y cómo se calcula C? Pues aquí vienen las fórmulas. No voy a profundizar en, el, en esta explicación. Voy a compartir este libro, en este capítulo de diseño a flexión simple. Viene todo muy bien explicado. Aquí está. Incluso también vienen algunos ejemplos. Entonces, bueno, regresando a los diagramas de momentos para una viga. Vamos a diseñar una viga, la que sea, muy seguramente tienen muy parecidos los esfuerzos, debido a que son simétricos casi todos los claros y las cargas son las mismas. Entonces, bueno, aquí podemos ver que el momento máximo en esta viga es en compresión, lo que nos indica que vamos a tener acero en la parte de arriba y un poco menos en la parte de abajo. Entonces, bueno, tomamos datos. Primero diseñamos a flexión, donde la flexión la voy a cambiar a kilogramos. Bueno, sí, que se quede en kilogramos centímetros. Más o menos por aquí es. Y tengo 1.153.000. Entonces, me voy a mi diseño a flexión. Estoy diseñando con F'C 250, F'C es 0.85 de nuestro F'C. Beta 1 ya he explicado. Aquí viene, según en la norma técnica de diseño de concreto, ecuación 3.5.1. El Fy de nuestro acero, el factor resistente, 0.9 para elementos a flexión. Y aquí metemos nuestras unidades. Tenemos una sección de 65 centímetros, con un recubrimiento, me parece que era de 2.5 o de 3, con una base de 25 centímetros. Momento positivo, yo tengo un momento positivo de 1.000.000, ¿qué era? Se quitó. 1.154.000. Vamos a redondearlo para no poner todas. 1.154.000. Ahí está. Y nuestro momento negativo va a ser igual a 1.700.000 para redondear. 1.700.000. Y listo. Ya he modificado las celdas en gris. Y estas son las ecuaciones de diseño, en donde el momento último en positivo voy a dividirlo entre
el factor resistente 0.9 por la base, por el Fb', o sea, 0.85 del F'C, por el peralte al cuadrado, perdón. Entonces, nos pide un acero de 5.09 centímetros. Checamos los aceros mínimos y la viga pasa. Es importante checar los aceros mínimos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Es peligroso, volvemos al libro de Cuevas, es peligroso sobredimensionar, sobre reforzar, mejor dicho, una viga de concreto. Porque si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, que va, su teoría dice que la diseñemos por flexión. ¿Qué pasa si nosotros metemos muchísimo acero, acero que ni siquiera necesita por un tema de seguridad o como dicen, miedo, el factor miedo que me cae muy mal ese término, porque un factor miedo refleja ignorancia y los factores son factores de seguridad, no factores miedo. Entonces, si nosotros sobre reforzamos la viga, vamos a tener una falla frágil. Aquí está. ¿Por qué? Porque al haber una carga, para que falle el acero, vamos a necesitar muchísima carga. ¿Y qué va a fallar primero? El concreto. Y cuando falla primero el concreto en una viga antes que falle el acero, es muy peligroso, puesto que el concreto se desmorona y pierde su estado físico, digámoslo. En cambio el acero pues va a flexionar la viga y vamos a tener una falla dúctil. Entonces preferimos en los elementos que fallen por ductilidad. ¿Y cómo podemos provocar esa falla? Pues subreforzando la viga, pero tampoco subreforzándola a un nivel en la que no aguante nada, se fracture y de todas maneras falle. Entonces las normas nos piden un acero mínimo en donde se garantiza que vamos a tener una falla dúctil, pero nos limita a un acero máximo en donde no tengamos una falla frágil, en donde primero falle el concreto. Entonces, rápidamente, pues, aplicando las ecuaciones, ustedes aquí pueden ver las ecuaciones y hacer su Excel a mano, sin problemas. Nos pide un acero a flexión de 5.09 centímetros cuadrados y un acero a compresión de 7. ¿Por qué tenemos más acero? ¿Por qué nos pide más acero en la parte de arriba? Bueno, porque nosotros tenemos un momento negativo más grande que el esfuerzo al centro del claro. Esto sucede casi siempre cuando nosotros tenemos empotres. Cuando nosotros trabajamos vigas simplemente apoyadas, como las que vemos en las materias de isostática, no tenemos momentos negativos, tenemos puro momento a flexión y el momento a flexión es el quien rige el acero en esos diseños. Ahora, para diseñar la viga acortante, ponemos cuál es el cortante máximo. El cortante máximo negativo es el mismo que el positivo. Bueno, en este caso no, ¿verdad? Tenemos una diferencia. Entonces aquí vamos a tomar el máximo, que es de 162.000, ¿o cuánto es? Sí, ¿verdad? 16.232. Vamos a redondearlo a 16.500. Entonces, me paso a la hoja de cortante. ¿Cuánto es el cortante último? 16.500. Y aquí cambia el factor resistente. El factor resistente nos lo da la norma de concreto. Si yo me paso a aquí es donde viene el dimensionamiento. A partir de en la página no viene página, pero en el PDF 45, a partir de esta puedo sacar todas mis ecuaciones de diseño para flexión
y enseguida vienen las ecuaciones. Miren, aquí está la de acero mínimo que les comentaba. Y enseguida vienen las ecuaciones de cortante. Entonces aquí viene todo entre estas páginas. Ya una vez que ingresé los datos, es el único que tengo que proponer. Y el acero. Una varilla, se propone una barra del número 3. ¿Ok? Entonces aquí nos da una separación de 24 centímetros en la parte final de la viga y de 31 centímetros en la parte central. Entonces aquí tendríamos a cada 24. Habría que checar la separación máxima por reglamento. La verdad esa no me la sé de memoria. Tendríamos que consultarla sin problemas. O sea, tampoco es como que si el cálculo nos dice que a 24, pues ya lo tengamos a 24. No, hay que checar el reglamento a ver cuál es la separación máxima. Y una vez nos vamos acercando al final, hay que juntar los estribos o los anillos. ¿Por qué? Porque imaginemos que aquí llega nuestra columna. Y al haber cargas gravitacionales, pues lo que se está provocando es un esfuerzo de deslizamiento, ¿verdad? La viga quiere desplazarse hacia abajo, pero la columna se lo impide con el acero de refuerzo. Tenemos el acero conectándose y se provocan esfuerzos grandísimos en donde estos dos elementos, la viga corre para acá, y la columna corre, el esfuerzo de la columna corre hacia allá. Entonces se están provocando fuerzas cortantes grandísimas en esta zona y es por eso que en los extremos es donde más acero requerimos. Entonces, ¿cómo corroboramos los diseños? Bueno, guardando estos dos números para compararlos con el software y procedemos al análisis, el diseño de los elementos sería revisando las preferencias. Queremos un phi bending de 0.9. Ok. Podemos revisar las preferencias igual que diseñe todo y a ver si no crea sus propias combinaciones. Y no, aquí está. Es que yo andaba mal. No eran grupos. Remove es combinations, que diseñe por resistencia la de diseño. Diseñamos. Mira, se diseñó solamente esa. Y aquí está, ¿verdad? Que esta era la que teníamos seleccionada. ¿Y qué podemos observar? Nos está pidiendo 6.68 centímetros. Nosotros aquí tenemos 5.1, creo, 5.08, algo así. 5.1 contra 6.68. Realmente no varía considerablemente, puesto que si nosotros necesitamos 5.1 y queremos meter varillas del número 4, sería 1.27 por 4 varillas. ¿Cuánto da? Es 1.27 por 4 da 5.08, ¿verdad? 5.08, que creo que es lo que nos piden. Entonces supongamos que aquí tenemos, ahora si queremos agregar otra varilla, pues no pasa nada. 1.27 por 5 da 6.35. Aquí lo que nos está diciendo es que hay una varilla de diferencia entre el número
del número 4 la revisión manual y la revisión del software. Mientras que en compresión es más parecida, ¿verdad? 7.91 a 7.62. Entonces es muy parecido el análisis. Entonces, ok. ¿Qué es lo que voy a reflejar en mi plano? Bueno, pues yo tengo esta columna y voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y de este lado necesitaría a lo mejor del número 6, 3 varillas del número 6. ¿Cuánto da? Serían 3 por 2.85, 8.55, correcto. Y aquí 3 barras del número 6 y acá sería un arreglo de 5 barras del número 4. Habría que checar eh, si el espaciamiento entre esta barra y esta es mayor a 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. Si nosotros traemos agregado de 3/4 de pulgada, eso hay que multiplicarlo por 1.5 y revisar en nuestro dibujo de AutoCAD que esta separación sea mayor que esto, para que el agregado pase sobre las vigas y no haya ningún problema. Y así es como sería el diseño. ¿Cómo generamos un reporte? Seleccionamos y aquí está bajo qué combinación la está haciendo. Queremos un resumen de flexión, queremos un resumen de cortante, una envolvente o overrides es una revisión del reglamento. Aquí estamos diseñando con Special Sway, que es ductilidad máxima. Nosotros no estamos usando una ductilidad máxima, estamos utilizando eh, una ductilidad QD2. Pero bueno, si queremos ver un resumen, ¿qué podemos encontrar en el resumen? La sección de la viga, su combinación, su longitud, eh, el acero de fluencia, aquí también el módulo de elasticidad del concreto. ¿Qué más? Y en esta parte, eh, top, top vamos a necesitar 7.91 y nos calcula el acero de refuerzo. Aquí necesitas un acero mínimo de 3.75, pero como el de diseño es más grande que el mínimo, te toma el mínimo, ¿verdad? El máximo. Y aquí no sé por qué no está indicando nada, pero con todo rigor deberíamos de tomar... caray, no está tomando el... ok, es que esta es la más crítica en el acero de arriba, ¿verdad? Y el acero más crítico en la parte de abajo es de 6.68. Y así es como hemos diseñado nuestros elementos. Habría que hacer todos uno por uno, tomar nota de sus resultados y pasarlos a AutoCAD. Es rápido si nos queda tiempo. Híjole, ya me tardé mucho. Bueno, lo vemos en 5 minutos. El tema de las columnas. Eh, Limpio pantalla. Y si yo quiero ver el dimensionamiento de el análisis de una columna, eh, ¿cómo es? Ya ni me acuerdo. Bueno, que lo diseñe todo. Que tenía seleccionado.
O no, mejor vamos a agarrar una sola columna que sea esta central para que no se tarde mucho. Y aquí que está, aquí nos está diciendo que tiene 32.96 centímetros de refuerzo. ¿Y qué pasa? OS, falla OS número 35. Cuando aparezca OS significa overstress, que significa que se ha sobreestresado o ha pasado su capacidad de carga. Aquí lo que yo recomendaría es checar el bulbo de interacción, y aquí pues podemos ver que está muy sobrepasado, ¿verdad? Ese punto tendría que estar dentro de esa envolvente para, eh, para que nuestro diseño de la columna pasara. Ahora, este, podemos iterar. ¿Cómo podemos iterar? Podemos cambiar las secciones del concreto o agregar más acero. Algo importante que quiero recalcar a los arquitectos que les puede servir mucho: si nosotros tenemos una sección de columna con dimensiones N y M, tenemos que ser conscientes que si queremos que una columna sea esbelta, vamos a necesitar muchísimo acero, muchísimo, muchísimo. Bueno, siempre y cuando no pasemos el 6% del área gruesa. Pero si nosotros queremos una columna económica, pues vamos a necesitar una columna muchísimo más grande, pero a lo mejor con menos acero, ¿verdad? A lo mejor nomás es esto. Realmente yo me fui muy pobre con mis predimensionamientos de columna a manera de que esto pasara, de ver qué es que te falle una columna. Cuando te sobredimensionas, perdón, cuando estás dentro del rango, puedes ver que te aparezca o estás a tu 76%, la estás trabajando a tu 76% o a tu 80%, que yo recomendaría que no superáramos este valor de 80%, columnas. Entonces, ya como conclusión del curso, si nosotros esperamos elementos baratos, vamos a tener que hacer dimensiones grandes. Si nosotros esperamos eh, elementos muy esbeltos, pues vamos a tener que considerar que vamos a tener muchísimo acero de refuerzo. Espero les haya gustado este curso, espero los haya servido de ayuda. De verdad, este curso ha sido una compilación de muchas horas de estudio, de inversión en dinero y en tiempo. Ojalá les haya servido. Eh, si les ha servido, tomen el curso de mampostería. El de mampostería es muy importante, puesto que el 80-90% de las estructuras que están hechas en Latinoamérica son a base de mampostería. El link de mampostería va a estar en la descripción. Cualquier cosa, estoy en Instagram. Muchas gracias y nos vemos.